Buenos días con todos, bienvenidos al último curso de la semana. Tenemos de razonamiento verbal con el tema de la inferencia. Bien, aquí vamos a ir. Buenos días. Buenos días, John, buenos días con todos. A ver, Jeffrey, buenos días. A ver, vamos a esperar, vamos a ingresar, esperando a que ingresen mientras voy realizando la introducción. ¿Sí? El tema del día de hoy es la inferencia. Como ustedes ya saben, el tema de, sobre todo en el curso de razonamiento verbal, es para poder nosotros razonar más sobre ejercicios verbales, ¿no? Ejercicios de lectura, ejercicios que me van a ayudar a profundizar y a despertar mis capacidades neuronales referente a la lectura. Bien, vamos a dar inicio a las clases con la pregunta, una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué es leer? A ver, un concepto previo de ustedes. A ver, Yuri, para ti, ¿qué es leer? Vamos, espero tu respuesta, Yuri. Es eh, pronunciar palabras que de un libro o historia. Sí, bien, bien, Yuri. Eso es leer, ¿no? A ver, ¿quién más? Tengo aquí a John. John, ¿qué es leer? Ver y saber el significado de algunas letras, palabras que hay en algún lugar. Sí, correcto. A ver, tengo aquí, a ver. Lucero, coméntame, ¿qué es leer, Lucero? Podría ser la capacidad de poder distinguir diferentes grafías de algún idioma y poder saber el significado de algunas palabras. Correcto, Lucero, ¿no? Es la capacidad de poder interpretar y de paso conocer los significados de las palabras, ¿no? Bien, bien, eso es leer. Miren, a diferencia, por ejemplo, a ver, del curso de matemática, vamos a decirlo así, ¿no? En matemática, si me dicen a mí, a ver un momento. Ya, miren, a diferencia, justo estaba haciendo una comparación, por ejemplo, con el curso de matemática, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? En matemática me dicen 2 más 2 es 4, ¿verdad? No puedes decirle que es 3, es 4 si estamos hablando de 2 más 2, ¿no? ¿Cuál es la diferencia aquí en letras? Que al momento de yo interpretar un tema o realizar una pregunta, como por ejemplo, ¿qué es leer? Miren, yo hice la pregunta a 3 estudiantes y los 3 me han dado la respuesta, pero con palabras totalmente diferentes. ¿Me han dado cuenta? Esa es la diferencia entre lo que es letras, ¿no? Yo ya les había dicho. Si bien es cierto, aquí tocamos teoría y también ejercicios, teoría respecto a las definiciones exactas, definiciones que se han dado por investigaciones o por autores, como aquí están observando, ¿no? Pero ustedes también tienen la capacidad de poder dar sus propios conceptos a cómo ustedes lo interpretan. ¿Ven? Esa es la diferencia en letras. Bien, ahora vamos a dar inicio. Ya conocimos 3 definiciones de cada uno de ustedes sobre qué es leer. Entonces, aquí vamos a continuar. Tenemos, ¿qué es leer? Según el autor Adam Yessar, que fue dado en 1982. Bien, tenemos, se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito, ¿no? Es la capacidad para poder analizar, reconocer, interpretar, deducir los diferentes textos o palabras, ¿no? ¿Qué más? Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, ¿no? ¿Por qué interacción? Porque al momento de yo leer, voy a poder interactuar con quién?
con los personajes que están dentro de la lectura, ¿no? Por eso se aconseja mucho mayormente a ustedes adolescentes que lean algo que les guste, ¿no? Algo que les llame la atención, ¿no? Por ejemplo, pueden ser, no sé, cómics, novelas, eh, libros de terror, quizás, de mitologías, de fantasía, libros quizás tal vez de cocina para los que quieren aprender a cocinar, ¿no? Entonces, eso es la idea, hacer que el lector pueda interactuar con el texto. ¿Para qué? Para que no se aburra dentro del proceso, ¿no? Obviamente todo muy diferente cuando tocamos temas de literatura, por ejemplo, los días jueves que tenemos, ¿no? Mayormente esas son lecturas que van a basar para su propia cultura general de ustedes, ¿no? Que tengan conocimiento previo sobre qué sucedió, qué pasó y qué autores son los más reconocidos. Bien, y que eso obviamente se va a seguir tocando a lo largo de todos los años, ¿no? Y lo van a recordar en las universidades, cuando sus sobrinos les pregunten, cuando sus hermanitos los pregunten, y así sucesivamente. Bien, entonces, tenemos aquí, leer es el proceso de interacción entre el lector y el texto, mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Bien, ¿qué más? Leer es también relacionar, criticar, aquí, ¿no? O superar las ideas expresadas. Aquí, cuando menciono la palabra criticar, yo siempre destaco y resalto mucho que si alguien va a soltar una crítica, que sea constructiva. ¿Bien? Destructiva no, porque ya es suficiente, cada uno tiene con sus problemas de manera personal, de manera interna que maneja como para poder recibir algún tipo de comentario, ¿no? Entonces, si ustedes es un consejo. Si ustedes van a realizar alguna crítica, que sea constructiva, no destructiva, ¿no? Y si no tienen ninguna crítica constructiva, es mejor que no lo hagan. Bien, no lo hagan, porque como ustedes saben, cada persona es muy vulnerable. Bien, y algunos llevan casos ya demasiado un poco extremos, ¿no? Como ya personas que se van al suicidio, ya por temas negativas que reciben, comentarios negativos que reciben sobre su cuerpo, ¿no? Que ya es otro tema. Pero es una recomendación mía que yo les hago. Si no tienen alguna crítica constructiva, es mejor que no lo hagan y lo dejen ahí. Bien, ¿qué más? A ver, ¿por qué leer también es relacionar con algo crítico? A ver, por ejemplo, si yo destaco una de las obras, bueno, de los análisis de las obras que hemos realizado, que hemos tocado en literatura, ustedes ahí, cuando yo les digo, díganme su opinión de la lectura. Ahí ustedes, al darme su opinión, ya están realizando una crítica. Bien, eso es una crítica referente a la lectura que están leyendo, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? No implica aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar o ofrecer otra alternativa, ¿no? Cuando les decía, cámbienle el final de la lectura o díganme ustedes qué alternativa presentan para un final, ¿no? A eso se refiere. Una comprensión aquí cabal de lo que está valorando o cuestionando, ¿no? A eso me lleva lo que es leer. Obviamente, leer es la capacidad para yo entender un texto escrito, de acuerdo a la interacción que yo voy a tener contra el lector, en este caso yo, y el texto que estoy leyendo. Todo esto ¿para qué? Para relacionar, hacer una crítica o también aceptar lo que se ha escrito en el texto. Bien, eso es leer. ¿Qué más? Me dice aquí, la comprensión de textos. A ver, comprensión de textos se basa en la comprensión tal y como se concibe actualmente. ¿Qué quiere decir? Es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción en el texto. Eso es comprensión de textos. Bien. Esta definición fue dada por Anderson y Persson en 1984.
La comprensión, que normalmente realizamos todos los miércoles, comprensión de textos. Aquí, la comprensión a lo que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, las cuales están en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos o ideas del autor. Al realizar todo ello, estamos realizando mayormente la interpretación de poder comprender un texto. Y eso me va a servir para que al momento de leer otros textos me sirva ya como ejercicio. ¿Ok? Obviamente las lecturas no son iguales, sí, Nis, las lecturas no son iguales, pero ¿qué es lo que yo hago? Cuando yo leo constantemente y tengo la capacidad para poder entender ese texto, así me lea un libro en otro idioma, yo lo voy a entender. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya tiene la capacidad de poder interpretar y de comprender un texto. Por eso que los días miércoles mayormente trabajamos lo que es lectura. Son ejercicios de lectura para que ustedes puedan analizar e interpretar lo que quiso decir el texto. Siempre lo que más dificulta a los estudiantes es entender un texto, ¿no? Cuando yo les digo, ¿qué entendieron del texto? Eso es lo que mayormente les dificulta a algunos. No saben lo que han entendido. Sí lo leen correctamente, adecuadamente. Sí pueden responder preguntas también, pero si se les pregunta qué entendieron, es una habilidad que con la práctica recién van a poder desarrollarla y sobre todo profundizarla. Bien, aquí tenemos. Ahora sí hablamos de ¿qué son las inferencias? A ver, estamos hablando de las inferencias. Es el tema del día de hoy. En el lenguaje cotidiano, el lenguaje que hemos estado utilizando en todas estas clases, utilizamos el término inferencia. A ver, ¿para qué? Para referirnos a afirmaciones no explícitas que se entienden de una determinada realidad. ¿Recuerdan cuando yo les decía, en un texto encontramos dos tipos de información? Tenemos las explícitas y las implícitas, ¿no? Cuando ya había mencionado información explícita, estamos hablando de información que vamos a encontrar en el texto, a diferencia de la información implícita, que no lo vamos a encontrar en el texto, que lo vamos a comprender del texto. ¿Ven? Entonces, a eso se refiere con las inferencias. En los ejercicios de comprensión de lectura, de manera análoga, hacemos uso de estos términos para referirnos a qué? A la información que el lector puede completar a partir de qué? De la explicación del texto. Y que es necesariamente implícita. Vean, aquí está lo que yo les venía diciendo ahí en los días miércoles. Tenemos información implícita y explícita. La implícita, la que no encuentra en el texto, y la explícita, la que sí está en el texto. Bien, tenemos tipos de inferencias. Tenemos aquí la deducción, tenemos la inducción. Cuando hablamos de deducción, como su mismo nombre lo dice, deducción, tienes que deducir, interpretar. Es la inferencia desde las causas hacia los efectos o desde lo universal hacia lo particular. ¿Consiste en qué? En que a partir de la afirmación general, para luego derivar conclusiones particulares, nos da siempre una información segura. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Es decir, ¿no? Por ejemplo, yo, a ver, les pregunto. Yo llamo a estudiantes aquí en clase y no me contestan. ¿Qué pueden deducir ustedes? A ver, ¿a quién tengo? Matías. Sí, profesora. Matías, te hago una pregunta. Estamos hablando de tipos de inferencia de la deducción, ¿verdad? La palabra deducción. Yo te pregunto a ti, si tú fueras el profesor de la clase y tú llamas a estudiantes y no te contestan, ¿qué puedes deducir de ellos? De que no están presentes.
de que no están presentes. ¿Qué más? Aparte de que no están presentes, ¿qué crees que estén haciendo? Capaz haciendo otras cosas o no prestando atención a la clase. Bien, bien, Matías. Esa es la deducción que Matías ha hecho referente a una acción. Lo mismo pasa aquí en la lectura. Yo tengo que deducir, tengo que interpretar, tengo que ver más allá de lo que ha pasado. ¿Por qué? ¿De qué manera yo puedo deducir de las acciones que se están realizando en el texto? En este caso, el ejemplo yo he puesto de los estudiantes que no me responden, ¿no? Entonces, a eso me lleva la deducción, es la capacidad para poder comprender un texto. Bien, ahí tenemos la primera. Continuamos, tenemos la inducción. A ver, en la inducción nos referimos a qué. Recorre el camino inverso a la deducción. ¿Qué quiere decir? Lo contrario. Bien. Toda ciencia moderna está basada en la inducción o recopilación de cosas, aquí, de casos que demuestren o expliquen una teoría. Este tipo de inferencia es, sin embargo, endeble y solo nos permite extraer conclusiones. A ver, toda ciencia moderna está basada en la inducción o recopilación. Cuando hablamos de inducción, estamos hablando de qué? De recopilar datos del texto. Y todo ello me va a llevar a una conclusión. A ver, ejemplos. Seguimos con los estudiantes para que se pueda entender mejor. Bien. Yo les planteo el siguiente caso. Tengo estudiantes aquí en sala que nunca responden cuando uno les llama, pero hay un tiempo en que se corta el Zoom, ¿verdad? Se corta y luego regresamos por el mismo link. Miren, los mismos estudiantes que no responden son los primeros estudiantes en regresar por el link. ¿Ven? Esa es la inducción. Estoy recopilando aquí datos referente a lo que está sucediendo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a qué conclusión llego referente a lo que dije? A ver, John, Sí, ¿a qué conclusión llego si estamos hablando sobre la inducción? Estoy esperando la respuesta, John. John, yo voy a deducir que no te encuentras en clase y que no estás prestando atención. no, o sea, sí escuché el ejemplo sobre lo que los estudiantes que no responden a veces son los primeros en volver a la clase. ¿Ya? Entonces, ¿a qué conclusión llegas tú referente a ello? Estamos hablando de un tipo de inferencia de inducción. Te pregunto yo, ¿a qué conclusión llegas? ¿Por qué crees tú que no responden, pero sí regresan rápido? ¿Cuál sería tu conclusión? Para, para que cuando vean la lista de los que están presentes, ellos estén. Por la asistencia, me dices. Sí, Ya, bien, bien, yo. Miren, está llegando a la conclusión de que solo lo hacen por la asistencia. ¿Ven? A eso se refiere la inducción con respecto a recopilar la información y ya una vez que yo tengo la información, ahí recién comienzo a dar mis conclusiones. ¿Bien? Esa es el tipo de inferencia. Tenemos la deducción y la inducción. Deducción que yo voy a hacer frente a algo que yo estoy leyendo o estoy viendo. A diferencia de la inducción, que es todo lo contrario. Primero tengo que recopilar datos y de acuerdo a esos datos recién voy a dar una conclusión. ¿Ven? Esa es la diferencia entre la deducción y la inducción. Bien. Ahora sí, continuamos. Tenemos aquí
formas de preguntar por inferencia. Decimos, del texto se deduce, se colige, se desprende, se infiere, se concluye o se entiende. Preguntas por inferencia. Aquí. Mayormente lo que ven aquí del texto C, estamos hablando de una premisa, de una pregunta, y los números que tienen ahí estamos hablando de las alternativas que se van a marcar para poder entender lo que es la inferencia. Bien, recuerden, la inferencia lo damos por deducción y por inducción. Tenemos aquí. Estas preguntas suelen ser catalogadas como difíciles, dado que se requiere entender a plenitud el sentido literal del texto para poder resolverlo. ¿Por qué se complica un poco aquí los ejercicios de inferencia? Porque obviamente tengo que comprender el texto y la comprensión de textos, no todos los estudiantes pueden lograr esa capacidad de poder interpretar el texto. Bien, por ejemplo aquí, observamos. El texto lo leo, sí, identifico personajes, todo, pero si yo les digo, deduzcan del texto o realicen una inducción del texto, es totalmente diferente. ¿Ven? A eso se refiere con que es un poco difícil entender a plenitud todo el texto. Bien, continuamos. Tenemos, lee y responde la pregunta. Aquí tenemos un texto pequeño, el texto que van a leer. Tengo aquí Anderson Galarza. Anderson no se encuentra. Tengo Anthony Sandoval. Anthony tampoco se encuentra. Tengo a Bernardo. Sí, profesora. Bernardo, comienzo con la lectura. Esa ilusión la sostuvo en vilo durante la fiesta que le hicieron en la víspera sus captores. Con asado a la parrilla, discos de salsa, aguardiente, pólvora y globos de colores, Diana lo interpretó como una despedida. Más aún, había dejado listo sobre la cama el maletín que tenía preparado desde noviembre para no perder tiempo cuando llegara a buscarlo. Bien, Bernardo. Cielo Tarama. Sí, Miss. Continúa con la lectura. Lo amarillo. Ay, Sí, cielo. la noche era helada y el viento aullaba entre los árboles como una manada de lobos, pero ella lo interpretaba como el augurio de tiempos mejores. Mientras repartían los regalos a los niños, pensaba en los suyos y se congeló con la esperanza de estar con ellos la noche del día siguiente. El sueño se hizo menos improbable porque sus carceleros le regalaron una chaqueta de cuero forrada por dentro, tal vez escogida a propósito para que soportara bien la tormenta. Bien, cielo. Diogo Leiva. Doyla Márquez. Dulce Correa. Bien. Stephanie, continúa. Y estaba seguro de que su madre la había esperado para cenar, como todos los años, y que había puesto la corona de Mordago en la puerta con un letrero para ella. Bienvenida. Así había sido. En efecto, Diana siguió tan segura de su liberación que esperó hasta después de que se
apagaron en el horizonte las últimas migajas de la fiesta y amaneció una nueva mañana de incertidumbre. Bien, Stephanie. Gerardo, Dime, profesor, buenos días. buenos días, Gerardo. Ahora sí, Gerardo, la pregunta que todos le tienen miedo. ¿De qué trata el texto, Gerardo? Un momento, profesora. Dime, Gerardo. De Diana, profesora. Del diálogo. De Diana. Ya, pero ¿quién es Diana? ¿Qué pasó con Diana? A ver, ¿te parece, Gerardo, si lo vuelves a leer? Léelo. Ya. Esa ilusión la sostuvo en vilo durante la fiesta que le hicieron en la víspera. Sus actores con asado a la parrilla, discos de salsa, aguardiente, pólvora y globos de colores. Diana lo interpretó como una despedida. Más aún, había dejado listo sobre la cama maletín. Tenía preparado desde noviembre para no perder el tiempo cuando llegara a buscarla. La noche era helada y el viento aullaba entre los árboles como una manada de lobos, pero ella lo interpretaba como el augurio de tiempos mejores. Mientras repartían los regalos a los niños, pensaba en los suyos y se consoló con la esperanza de estar con ellos la noche del día siguiente, el sueño siguiente. El sueño se hizo menos improbable porque sus carceleros le regalaron una chaqueta de cuero forrada por dentro, tal vez escogida a propósito para que soportara bien la tormenta. Estaba segura de que su madre le había esperado para cenar, como todos los años, y que había puesto coronadas de muérdago en la puerta de un letrero para ella. Bienvenida sí había sido, en efecto, Diana siguió tan segura de su liberación que espero que hasta después de que se apagaron el horizonte las últimas migajas de la fiesta, amaneció una nueva mañana incer- incertidumbreras, Bien, incertidumbres, claro, bien, Gerardo. Ahora sí, ¿qué has entendido del texto, Gerardo? que yo estaba en una cárcel, pero dice profesora, Ya, sigue, sigue, que comenta. estaba encerrada y estaban haciendo una fiesta ahí adentro. ¿No? ¿Qué más? Tú deduces que puede haber estado en una cárcel, encerrada, que luego ha estado en una fiesta. ¿Y qué más? Y estaba esperando a su madre, Estaba esperando su qué, a su madre, a su su madre. madre. Ujú. Bien, bien, Gerardo. A ver, bien, muy bien, Gerardo, por la interpretación. Gerardo está deduciendo, ¿ok? Él está deduciendo. ¿A quién tengo aquí? Vamos a continuar. Tengo a Jeffrey, Jeffrey Cristóbal. Sí, me- Jeffrey, ¿qué entendiste del texto? Bien, Jeffrey tampoco está, no está en clase. A ver, Diana estaba despidiéndose, ya, ¿qué más? que tenía preparado desde noviembre, no perder tiempo, que la iban a buscar Ujú. en una noche larga. Oh, en una noche larga. Ya, bien, bien, Jeffrey. Bien. A ver, pregunto, Lucero, Lucero, Sí, profesora. ¿has escuchado las opiniones de los dos compañeros? ¿Son iguales o son totalmente diferentes? Son diferentes, profesora. Muy bien, Lucero, ¿no? Gracias. Son diferentes las interpretaciones que ambos me han dado. ¿Por qué?
¿Por qué son diferentes? Porque lo mismo pasa cuando les dejo trabajos a ustedes, ¿no? Cuando les digo, deme su opinión, me van a dar opiniones totalmente diferentes. Bien, ustedes ahorita han comprobado que Jeffrey ha llegado a una conclusión totalmente diferente al de Gerard. Bien, como ustedes pueden apreciar. Bien, vamos a continuar. Es una lectura que tenemos aquí como personaje. Estamos hablando de Diana y ya con las preguntas vamos a interpretar y vamos a deducir qué es lo que continúa. Tenemos aquí, pasamos ahora a responder las siguientes preguntas. Tenemos, el texto se desarrolla en torno a quién, a la celebración de alguna colorida fiesta local, a las expectativas de Diana por su próxima liberación, al recuerdo de Diana, tienes de su madre e hijos, la ansiosa espera de una cautiva por irse de una reunión, la imposibilidad aquí de la protagonista de manejar el tiempo. Pregunto yo a ustedes, ¿el texto se va a desarrollar en torno a quién? La B. La B, profesora. Bien, tengo a Omar, tengo a Gerardo, La B, profesora. La B, Miss. tengo a Steve. Todos me dicen la alternativa. Se está refiriendo a las expectativas de Diana en su próxima liberación. Bien, recuerden, el texto está describiendo cómo Diana mantiene la esperanza de ser liberada, ¿verdad? Está interpretando diversos eventos como señales de qué, de su pronta liberación, ¿no? Como dijo Gerardo, ¿no? Puede que esté en la cárcel. Es lo que él está deduciendo frente a lo que ha leído. Bien, continuamos. Pregunta número 2. Presumiblemente, Diana espera hasta el amanecer para qué, gozar de la plena libertad, salir al torbellino, regresar a la cárcel, descansar un rato en el mueble o visitar a su madre. La profesora. La profesora. Ya, tengo a Gerardo, tengo a Steve. Estamos hablando aquí de gozar de plena libertad. Porque en el texto menciona que Diana ya había preparado un maletín con anticipación. ¿Recuerdan? Ella ya estaba lista y solo estaba esperando que su liberación ocurriera después de la fiesta, ¿no? Y ella misma lo sugiere que aguardaba el momento de su libertad. Continuamos. Aquí tenemos la tercera pregunta. En el texto, ¿a qué se refiere la palabra incertidumbres? La D. Lucero, ¿la B? La D. D de dedo. Bien, tengo a Lucero con la respuesta. A ver, ¿qué me dicen los demás? Mis buenos días, es la D. La C, profesora. Karina, buenos días. La C también digo, profesora. Ya. Tengo aquí, Gerardo, tengo la D y tengo la C. A ver, estamos hablando de la palabra incertidumbre, ¿no? La palabra incertidumbre se está refiriendo a qué. A ver, les doy una breve explicación, ¿no? La palabra incertidumbre, en el contexto que ustedes han leído, indica obviamente que la nueva mañana traía consigo algunas dudas, ¿no? E inseguridades sobre el futuro de Diana. ¿Por qué? Porque cuando ella sale de libertad no se sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando, si decimos incertidumbre de acuerdo al contexto, de que aquella mañana era muy incierta y muy insegura. No se sabía qué es lo que iba a pasar. Estamos hablando de la alternativa D. Bien, no se sabía. ¿Sí? Por eso dice incertidumbres. Bien, continuamos. Pregunta número 4. ¿Es incompatible con lo narrado sostener que Diana siguió tan segura de su liberación? La noche era helada y el viento aullaba entre los árboles, el sueño se hizo menos improbable, la fiesta que le hicieron la víspera a sus captores, Diana era esperada por su madre y hermano.
¿Cuál de aquí es la afirmación que no corresponde? La E. La E, profesora. La E, profesora. Tengo aquí la E. La E, profesora, la E. Bien, aquí estamos hablando de acuerdo a la incompatibilidad, de que en el texto se ha mencionado que Diana esperaba estar ¿con quién? Con su madre. En ningún momento se mencionó que ella iba a esperar a su hermano. ¿Bien? Ahí está la respuesta. Estamos hablando solo de su madre. Última pregunta. Según el texto, el término vilo, ¿qué significa? La D, profesora. La de durmiendo. A ver, primero identifiquemos aquí el término vilo, ¿sí? Porque muchas veces podemos decir, pero a mí, si yo no sé cuál es el significado de vilo. Cuando leemos un texto, ¿sí, Steve? Cuando leemos un texto, mayormente el significado lo encontramos dentro del texto. Bien, vamos a buscar aquí la palabra vilo. Me dice, esa ilusión lo sostuvo en vilo durante la fiesta que le hicieron en la víspera sus cantores. Me está hablando de una ilusión, la ilusión de estar libre, lo sostuvo en vilo. ¿Qué dice? La expresión en vilo se utiliza aquí para describir un estado, ¿no? Vilo, Diana está en un estado vilo. ¿Por qué? Esa ilusión lo sostuvo en vilo. Está hablando de que la ilusión que ella tenía de ser libre lo tenía ahí en pie. Lo tenía en vilo. Vilo es un estado de inquietud, de indecisión, de zozobra. Bien, estamos hablando de vilo. Bien, lo que se alinea con la situación emocional de Diana en el texto, ¿no? Está esperando su libertad. Está en vilo, decimos que está inquieto, indeciso y está zozobra. Bien, aquí, ¿cuál es la respuesta? ¿De quién estamos hablando? Según el texto, el término vilo significa hilo, vino, durmiendo, pino o zozobra. Correcto, ¿no? Bien, estamos hablando de la alternativa C. Muy bien. No se olviden, se corta el link, regresamos por la misma página. Comenzamos, pasamos ahora a la siguiente lectura. Comienza con la lectura, Omar. Sí, profesora. Los demonios que deciden y alimentan la vocación pueden ser experiencias que afectan específicamente a la persona del suplantor de Dios o patrimonio de su sociedad y de su tiempo, o experiencias indirectas de la realidad objetiva reflejadas en la mitología, en el arte o en la literatura, y lo llamamos el escritor. Toda obra de ficción, proyecto, experiencias de estas tres órdenes, pero las dosis distintas. Y esto es importante porque de la proporción en que los demonios personales, históricos o culturales hayan intervenido en su edificación, depende la naturaleza de la realidad ficticia. Bien, Omar, coméntame, ¿qué has entendido del texto, Omar, que acabas de leer? ¿De qué trata?
Omar, ¿qué entendiste del texto que acabas de leer? Tu audio está apagado, Omar. Bien, Omar. Omar se jugó, ¿no está? Aquí, Omar, aquí. Profesora, sobre la literatura, ¿Ya? ¿Qué más? Solo dilo, lo que tú pienses, o lo que has entendido del texto, ¿qué es lo que más te acuerdas del texto? ¿De quién te está hablando en el texto? sobre los demonios que deciden alimentar la vocación. ¿Ya? Me dices sobre los demonios, sin alimentar la vocación, y me mencionaste algo de literatura. Bien, me quedo con lo que mencionaste en literatura. Steve, Steve Nostroza, Sí, profesora. lee la lectura, Steve. Los demonios que deciden y alimentan la vocación pueden ser experiencias que afectan específicamente a la persona del suplantor de Dios o patrimonio de su o sociedad y de su tiempo o experiencias indirectas de la realidad objetiva, reflejadas en la mitología, en el arte o en la literatura, y lo llamamos el escritor. Toda obra de ficción proyecta experiencias de estas tres órdenes, pero las dosis distintas, y esto es importante porque de la proporción en que los demonios personales, históricos o culturales han intervenido en su edificación. Depende la naturaleza de la realidad ficticia. Bien, Steve. Coméntame, Steve, ¿qué entendiste del texto que has leído? De los demonios que son experiencias que alimentan la vocación mitológica. Bien, bien, bien. Omar, Omar, regresa Omar. Omar Vances. Sí, profesora. Omar, me da mucha Sí, curiosidad. profesora, lo escucho. Mencióname, ¿por qué me mencionaste literatura aquí en el texto? ¿A qué te hizo recordar? Vamos, Omar. Es sobre la realidad. Ya, ¿qué más? Solo dilo la interpretación que tú creas. No, no tenemos aquí respuestas incorrectas. Sobre la realidad, profesora. Sobre la realidad. Bien, de la Sobre la literatura. realidad que... Profesora, espere, mucha bulla acá. Sí, sí, no te preocupes. Ahí está. Aquí está, mira, la mitología en el arte y en la literatura. A ver, ¿por qué se menciona ello? Bueno, la interpretación, yo deduzco, Omar, de tu respuesta, aquí muy aparte de que está en el texto, también se menciona todo referente a la mitología. Obviamente, si hablamos de mitología, no vamos a expandir no solo a la Grecia romana, sino también a otros tipos de mitología, ¿no? Que de diferentes lecturas se han realizado con el tiempo. Y como menciona también Steve, también está mencionando lo que son aquí los demonios, ¿no? Entonces, vamos a pasar aquí a las siguientes preguntas. Tenemos la pregunta número 6. ¿Qué son los demonios? Pregunto yo, a ver. La B. Tengo a Steve, me dice que son experiencias que alimentan vocación mitológica.
Profesora, la B. B. Karina, ¿qué me dices? La E, Miss. Profesora, la C. La E, La Miss. C. Estamos hablando de la B. ¿Qué son los demonios? Aquí está. Se alimenta la vocación. Ahí está. Ahí tiene la respuesta. Es una respuesta, en este caso de manera explícita. Lo estoy encontrando aquí en el texto. Bien. Pregunta número 7. Se denomina suplantador de Dios ¿a quién? ¿Al escritor? El demonio, La B. Al la demonio. B, Estamos hablando aquí de quién, del demonio. A ver, ustedes me dicen la B es el demonio. A ver, se denomina suplantador de Dios. Cuando decimos suplantador de Dios, el término se está utilizando aquí para describir a como creador de mundos y realidades a través de su obra literaria. ¿De quién estamos hablando? La Correcto, estamos hablando del escritor. Recuerden, es el suplantador en este caso de Dios. Es solo como un apelativo, no es tanto referente a la religión. Bien, pasamos ahora a pregunta número 8. Proyecta experiencias de los tres la, órdenes instauradas. la B, profesora, B. La B, bien, la B, la B, bien, estamos hablando aquí de quién. De proyecta experiencias de las tres órdenes aquí. Estamos hablando de toda obra de ficción. ¿Por qué? ¿Por qué se está hablando de toda obra de ficción? Porque en el texto, como ustedes han leído, indica que toda obra de ficción proyecta experiencias personales, historias y culturales y sobre todo va a depender de la proporción que se está interviniendo aquí en la creación. Bien, continuamos. Pregunta número 9. Decimos, se infiere al texto que los ángeles, ¿qué son los ángeles? Son seres siniestros que afectan directamente al escritor, seres celestiales que nos protegen, seres mitológicos que dan vida a nuevas historias, seres que pueden ser suplantados, seres que existen solo en la mente del autor. Aquí es para poder deducir. ¿Qué será? La C. Seres mitológicos que dan vida a nuestras historias. mm, A ver, entonces, decimos, a ver, les doy una ayudadita ahí en la interpretación. El texto, recuerden que en el texto ha sugerido que los demonios, miren, los demonios pueden ser suplantados ¿por quiénes? Indicando que estos últimos también pueden ser reemplazados en el proceso creativo. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Que pueden ser que, dime, Lucero. Sería la alternativa D. La D de dedo. Sí. Correcto, estamos hablando aquí de seres que pueden ser suplantados, ¿no? Porque recuerden, en el texto nos está hablando, nos sugiere primero los demonios, ¿no? Y después estos son suplantados por ¿quién? Los seres celestiales. Estamos hablando pues aquí de los ángeles, ¿no? Y que estos ellos, otros, van a indicar que también pueden ser reemplazados durante el proceso, ¿bien? Pasamos ahora a pregunta número 10. Según el texto, el término mitología, ¿qué significa? A ver, mito, creación, folclor, mitomanía, alegoría o pensamiento.
tenemos aquí la categoría, tenemos mito, la palabra mito. Si yo lo separo, mito, tenemos aquí logía, que es estudio, y mito, ¿qué significa? ¿Qué es un mito? Pregunto yo. A ver, ¿a quién llamo? Relato, relato que puede ser falso, ¿no? Ajá, bien, Lucero, estamos hablando de un mito, ¿no? Entonces, si yo los junto, ¿qué tenemos? Estudio de una invención, de una creación. ¿De qué? Entonces, eso es mito. Si lo junto, mitología. Entonces, según el texto, el término mitología es, ¿qué será? Creación. Correcto, es creación, es un mito. Mito, un invento, logía, estudio. Estamos hablando de un estudio, de un invento. Y obviamente, al ser un invento, es una creación. Bien, estamos finalizando con esto la clase del día de hoy. Pasamos aquí a la última actividad de evaluación. Bien, tenemos aquí un pequeño texto, como ustedes están pudiendo observar. Aquí tienen una pregunta para escribir, preguntas para completar y para marcar. Y aquí en la pregunta número 16 van a realizar aquí, me comí una M, un resumen del texto 3. Bien, de este texto. Resumen. ¿Qué es resumen, profesora? Subrayo lo más importante. Subrayo lo importante y luego escribo solo lo que he subrayado. Eso es un resumen. Bien, ya si ustedes quieren escribir todo, ya ahí ya depende de cada uno. ¿Sí? Voy a revisar esto, el resumen. Bien, voy a finalizar la clase un momento, no he tomado asistencia.